con 30 el árbitro que autoriza. En marcha el partido. Pelota para Prieto. Prieto que mete un lujo. Cáceres hasta el fondo. Lindo centro. Pero atento estaba De la Cruz que rechazaba. No la alejó tanto. La pelota sigue en el área. Penal. Falta sobre Prieto. Penal. Usó el codo, dice Carlos Paul Benítez. Y hay tarjeta amarilla para Salcedo. Hay un despeje de la Cruz. Y aquí es donde Prieto va en busca de esa pelota. Sabe que tiene dos camisetas azules. Y va Camacho. El arquero. Zamudio. Le tapó el penal a Camacho. Le pegó fuerte casi al medio y a media altura. Y el arquero Zamudio agiganta su figura y hace que esto continúe 0-0. Bueno, el partido sigue igualado gracias a Víctor Zamudio. El penal de Camacho que esperó le pega con potencia hacia el medio. Y Zamudio que se estira. Y va Trinidense. Buena pelota para Álvarez. Va corriendo Román. Vino para Ronaldo. Cayó en el área. Penal. Penal para Trinidense. Y ahora la gran chance será para el equipo de Santísima Trinidad. Desde atrás. Martínez. Me parece que en el movimiento final de la pierna. Sí, con Báez. Ahí. Sí. Le pega Riveros. Va Riveros. ¡Gol! ¡Gol! De Sportivo Trinidense. Su capitán Marcos Riveros. Y toda la experiencia, la calidad para momentos calientes como este. Lejos de Rodrigo Muñoz. Puso la pelota en el duelo de capitanes. Riveros buscando el poste derecho del arquero. Muñoz para el otro lado. Y Trinidense. Y va Moreira en su primera intervención. Linda jugada. Falta de la Cruz. Roja. Metió la mano en el bolsillo de atrás Carlos Paul. Y tiene la roja en la mano. Ya tiene la roja en la mano. Así es, expulsado Luis de la Cruz. Bueno, y esto sí que cambia el partido, obviamente, para Moreira. Se tira de la Cruz. La pierna muy alta. Y la agarra, sí. Ahora Salcedo. Riveros. Jugando con Vera. Recibe Vera. Se anima, cruza, encontró un callejón abierto y se mete nomás por la avenida central. Iba Vera, después frenó. Maná al área, Maná del Valle para el segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Trinidense. Y se juntaron Maná y del Valle, las apuestas de Arrúa para jugar a partir de la expulsión de Luis de la Cruz. Y vaya salida rápida, vaya combinación, armaron un golazo para que Trinidense aumente la ventaja y acaricie el objetivo de ser finalista de la Copa Paraguay. ¡Qué jugada armaron Maná y del Valle, los que acabaron de ingresar! Desde el arranque del segundo tiempo, desde la primera jugada prácticamente, Gallardo va, le pegó al arco, rebote, la busca Román, intenta Miño, cayó Miño, que se levante, le dice el árbitro. La va peleando y la recupera Gallardo. Ahí estaba la jugada. Ven que hubo un contacto. Ahí está el toque. Lo toca, profe, lo toca. El toque a Miño. Se ve de acá, profe. Se ve de acá. Ahí está. Ahí le toca el pie y lo desacomoda. Y hay penal para Guaraní. Penal para Guaraní. Amarilla para Vera. A flor de piel Federico Santander. Barceló que vaya, autorizó el árbitro. Barceló tiró, tapó Zamudio. Tapó Zamudio. Tapó el arquero. Tapó Zamudio, gigante el arquero de Trinidense. Segundo penal tapado en el partido. Y Trinidense sigue con la ventaja que figura. ¡Qué actuación de Víctor Zamudio! No lo puedes creer, Federico Santander. Tremenda tapada de Zamudio otra vez. Le había dicho que no
al penal de Camacho en el primer tiempo y ahora le dice que no a Barceló en esta etapa complementaria. Cáceres que va, Cáceres que levanta. Le sobra Riveros, ya está cubriendo Maná. Cubre Maná y salió la pelota. Se queja de un golpe ahora Maná. Va a ser expulsado Riveros, ¿eh? Ya sacó la roja Carlos Paul Benítez. Lo va a echar a Paul Riveros. Roja para el 33, Freddy. Así es, Paul Riveros deja la cancha, ex expulsado, no protesta mucho. Y el empujón. Y después mete un... Sí. Terminó. Con Ameliano el año pasado y con Trinidense este año. Sportivo Trinidense es finalista de la Copa Paraguay 2023. Acaba de ganarle a Guaraní por 2-0 en cancha de Nacional.